acá en Noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora acerca del presupuesto de ingresos del Estado para el año 2013. Para hablar y abordar este tema hemos invitado acá al estudio a Carlos Martínez. Él es economista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a Carlos González Arévalo, economista de ACIES. Bienvenidos a ambos. Bienvenidos, buenos días. El Ministerio de Finanzas Públicas ha fijado el proyecto de ingresos y egresos del Estado para el año 2013 en 66.000 millones de quetzales. Una cifra redonda porque son 66.900. Al final, hoy se iba a presentar, dicen que van a revisar, que ya no, porque van a revisar unas cifras de último momento. Pero la pregunta es realmente el presupuesto que necesitamos? Ustedes como economistas, ¿cómo lo ven? ¿Es la cantidad que necesita el Estado guatemalteco? ¿Puede ser más? ¿Puede ser menos? ¿Por qué esa cifra? Bueno, yo si lo veo por el lado del gasto, diría que incluso las necesidades del país son mucho más allá de lo que se está presentando. El problema se da por el lado de los ingresos. Casi que la misma característica de los últimos presupuestos. Es un presupuesto que hay dudas sobre el logro de los ingresos que están presupuestados. Sus objetivos son loables, diría yo, porque se ha planteado la reducción del déficit fiscal de 2.6 a un 2.2%, elevar la carga fiscal a un 11.8%. Sin embargo, siempre se va a recurrir al financiamiento para cubrir el déficit, aunque en relativa menor medida, pero se sigue la misma tendencia. Y entonces el problema que se ha dado, la controversia entre la estimación de ingresos que tiene el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Había que afinarlas y ser un poco más realistas a fin de que haya más certeza sobre el resultado final del presupuesto, que obviamente lo deseable es que se cubran las necesidades prioritarias del país, principalmente en el área social, en salud, en educación, también en seguridad, pero que no por ello se nos vaya a las manos un déficit fiscal inmanejable. ¿Qué carteras estarían exigiendo en este momento ya al Congreso de la República un aumento significativo en su presupuesto, en este proyecto que aún no ha sido presentado, pero ya se empiezan a conocer un poco de las aristas? Bueno, la distribución del presupuesto no es tan equilibrada en términos de la distribución por instituciones. Yo más me guío por el criterio de la evaluación en términos reales del presupuesto, es decir, por ese efecto de la inflación que normalmente se presenta. Entonces, por ejemplo, aumenta el presupuesto del Ministerio de Defensa, aumenta el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, disminuye el presupuesto de educación en términos reales, aumentan, por ejemplo, las aportaciones constitucionales, las asignaciones al conjunto de secretarías del Estado, pero hay ministerios, por ejemplo, que disminuye el presupuesto. Por ejemplo, en términos cuantitativos aumenta, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero en términos reales hay una disminución, en términos reales, es decir, al quitar ese efecto de inflación que se va a producir durante 2013, naturalmente disminuye, se vuelve más pequeño. También disminuye, por ejemplo, en términos reales, la asignación al Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, cuantitativamente se mantiene uniforme la cantidad. Aquí hay una contradicción en todo esto. En primer lugar, yo coincido con Carlos en el sentido de que el presupuesto es moderado en términos de las necesidades del país. Es bastante moderado. Hay un incremento muy leve respecto al año anterior. En 2012 el presupuesto equivale a 15.1% del PIB. En 2013 pasa a 15.75% del PIB. Es un incremento muy moderado. El problema está en el asunto de los ingresos. ¿Cómo lograr los ingresos que ahí se propone? Por ejemplo, propone aumentar el 47.4% de los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta. A mí me parece que eso es bastante irreal.
irreal porque el impuesto sobre la renta ha llegado a representar 13 y 15% de los ingresos tributarios totales, y cuando se producen reformas fiscales ha llegado a 19%. Plantear un incremento de alrededor del 50% significa pensar de que el impuesto sobre la renta va a llegar a 23% de los ingresos tributarios totales. Me parece que eso es irreal. Pero también está el otro punto. Las expectativas de desempeño económico nacional y mundial para 2013 realmente están complicadas. Sobre todo atendiendo el punto que usted menciona, ¿cómo empatamos esta proyección que hace el Estado en cuanto a mejorar sus ingresos el próximo año? Pero hay que tomar en cuenta también un factor. ¿Qué tanto pudiese afectar esto, tomando en cuenta que en el 2013 ya entra en su totalidad en vigencia la recién aprobada actualización tributaria? No se le puede apostar bastante a los ingresos provenientes de la actualización tributaria. Y digo, no se le puede apostar bastante porque aunque rinda frutos, el crecimiento económico no va a ser robusto en 2013. Se está tomando de base una estimación optimista de 2012. Si se está tomando de base una estimación optimista, significa que ya hay cierta sobreestimación para 2013. Por ejemplo, en este momento las exportaciones ya acumulan una caída de 3.1%. Las importaciones solo van creciendo 2.7%. Europa está a las puertas de la recesión. Estados Unidos igualmente está aumentando el riesgo. Entonces no podemos esperar de que la economía tenga un crecimiento robusto. Por tanto, no podríamos esperar un robusto crecimiento de los ingresos tributarios de 2013. Y eso podría también repercutir en el hecho que muchos de los guatemaltecos podrían incluso llegar a abstenerse del pago de los impuestos, sobre todo con la aprobación de la ley de la actualización tributaria como una de las primeras aprobaciones en el Congreso de la República. ¿Qué pasa si este proyecto no llega a ser aprobado en el Congreso de la República? ¿Cuál de todas estas dependencias va a ser la más afectada?